Buenos días, soy la doctora Lilian Soto, soy reumatóloga y trabajo en la unidad de dolor del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, entre otras cosas. Eh, Actualmente estoy desempeñando funciones también eh, en la Facultad de Medicina y en el directorio de la Corporación de Fibromialgia. Agradezco a la CHED la invitación, espero ser concisa y bastante gráfica para poder abocarme a los criterios diagnósticos en fibromialgia, que fue el tema que me pidieron hoy. Son mis filiaciones, no tengo asociaciones comerciales con ningún laboratorio en este momento y tampoco tengo trabajos de investigación clínica, porque también me desarrollo en ese ámbito, con el tema de fibromialgia ni ninguno de los fármacos que se podrían llegar a conversar en la clase. Aparte de ser miembro del directorio de la Corporación de Fibromialgia desde el 2008, yo he participado en varios grupos del MinSal como experto en la redacción de orientaciones técnicas para diagnóstico y tratamiento de fibromialgia, para diagnóstico y tratamiento de dolor crónico, y me tocó participar, me invitaron a participar de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados que permitió la formulación y finalmente la aprobación de la ley de dolor crónico y fibromialgia que terminó por publicarse el 10 de febrero de este año, 2023. Bueno, no podemos hablar de criterios de clasificación o diagnóstico sin hablar de conceptos fundamentales en fibromialgia. Y son cosas que voy a hacer muy sucinta. Primero, recordar que hay una causalidad multifactorial. Como en todas las enfermedades de medicina, hay varias causales, ¿no es cierto?, que ha llevado a que haya una evidencia científica como soporte, que no podemos negar, porque habitualmente me toca hacer estas clases para poder un poco botar todos los estigmas que tiene la enfermedad y poder, ¿cómo se llama?, demostrar científicamente que es una patología neurológica, física y mental. Como es multifactorial, ha sido una clasificación, ha sido muy evolutiva, ha tenido varios pasos, desde no entender nada de qué se trataba la enfermedad hasta ahora simplificar tanto los criterios que pueden ser asequibles desde el escritorio de un profesional en salud. Obviamente los diagnósticos están en manos de médicos, pero todos participamos en el tratamiento que es multimodal. Y por lo tanto todos tenemos que saber de qué hablamos cuando un paciente ya fue clasificado como fibromialgia. Otras consideraciones fundamentales de la enfermedad en cuestión en fibromialgia es que es de alta prevalencia y esto va creciendo en la medida en que los criterios han sido más refinados y que se ha podido ampliar el uso de los criterios y facilitarlos. Hay una prevalencia que va creciendo y no podemos olvidar que hoy en día tenemos una prevalencia que va, dependiendo del país, entre 2% de la población general hasta el 6% de la población general. Y nosotros en Chile tenemos dos publicaciones recientes de dolor crónico en donde se pudo establecer que fibromialgia no es muy distinto al resto de los países y alrededor de un 4% de la población podría padecer de fibromialgia, por lo tanto es de alta prevalencia. Esto quiere decir que te vamos a tener altos costos directos, pero también vamos a tener altos costos indirectos por una enfermedad que genera disfunción o pérdida de la función a veces transitoria o permanente del punto de vista físico o cognitivo. Y que va a tener, ¿no es cierto?, un país que, si bien nosotros siempre hablamos mal de nuestro país tiene gastos de salud limitados, pero está muy bien organizado. Esa es mi impresión después de tantos años de comparar el enfoque que tenemos para el tratamiento de enfermedades de alta prevalencia y de alto costo. Pero tenemos que ser eficientes, tenemos que ser eficaces y eficientes en términos de jerarquizar aquellos pacientes que tienen solo fibromialgia, fibromialgia con una comorbilidad o con varias comorbilidades, y llevar todo esto a una instancia de atención que generalmente debería ser primaria, no en unidades de dolor. En las unidades de dolor estamos hechos para casos refractarios, no para casos masivos, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que tener eso en cuenta cuando legislamos, cuando aplicamos los recursos que nos han asignado, ya sea en forma pública o privada, cuando establecemos programas de atención, cuando hacemos educación, en todo eso tenemos que ser eficientes. Entonces, como les decía, es una enfermedad compleja, una enfermedad que tiene como todas las enfermedades en medicina, pero este debe ser uno de los ejemplos más claros de que es un modelo de interacción biológica y psicosocial. Tenemos factores predisponentes, que son con los que venimos nosotros
la mayoría de las veces venimos con muchos de estos factores, vamos desarrollándolo en la primera infancia, se van estableciendo en la adolescencia con el desarrollo de la personalidad, ¿no es cierto? Y después en la adultez nos enfrentamos a los estresores ambientales, que, digamos, internos y externos, y algunos factores que funcionan como gatillantes para desencadenar o hacer visible la enfermedad para el paciente y para el personal de salud. Y tenemos factores que perpetúan o empeoran la enfermedad. Todo esto nosotros lo podemos ver en fenómenos fisiológicos que hoy en día están claramente demostrados, pero que yo no, por temas de tiempo, no voy a ahondar. Solo nombrar que los factores predisponentes que están más establecidos son los genes. Aquí no podemos obviar la carga genética de los pacientes y de nosotros mismos en cualquier enfermedad, pero todo esto obviamente confabulado o con una constelación de cosas como el estrés, la violencia intrafamiliar o situaciones de abuso de distinto índole, trastornos del ánimo y cosas de nuestros hábitos de vida como la obesidad y la inactividad van a generar, ¿no es cierto?, el campo fértil para que la enfermedad se denote, se pueda hacer visible entre los 40 a 50 años, que es donde más aparece el diagnóstico. No es que los pacientes debuten ahí con sus problemas de salud, sino que ahí ya se hace evidente que hay que atenderlos y ellos deciden consultar en esa etapa. Es una enfermedad difícil de diagnosticar y difícil de tratar, por lo cual conlleva muchos prejuicios y mucho maltrato al paciente, por lo tanto me interesaría también un mensaje, y es que debemos ser empáticos. Todos tenemos un mal día y no todos tenemos la misma paciencia, entonces para poder mejorar la empatía me parece que hay que conocer datos que puedan ablandar un poco el trato al paciente cuando enfrentamos a una persona con dolor crónico de larga data. Pero en general, esto yo puse algunas estadísticas, fibromialgia, a pesar de que no se entiende en todos los pacientes claramente el mecanismo y no podemos demostrarlo a través de evidencia de laboratorio o de imágenes, tiene y reporta un mayor dolor que muchos de los cuadros clásicos de dolor, o inflamaciones, o clásicos reumatismos, ¿ya? Entonces necesitamos entender que esto no es algo que es caprichoso de parte del paciente, es ponerle una intensidad mayor para llamar la atención, para manipular, todas esas cosas que nos enseñaron alguna vez hace muchos años. Es efectivamente en escalas de objetivación del dolor, los pacientes tienen más dolor, y eso lo hemos visto nosotros en población chilena, comparados con artritis reumatoide, por ejemplo, muy activa, y en otras poblaciones comparados con otras enfermedades dolorosas. Usan más medicación, tienen una peor salud, una peor percepción de salud. Esta peor salud y esta mayor medicación llevan a una comorbilidad aumentada, llevan a un menor funcionamiento en varios ámbitos y tiene mucha alteración del sueño, lo cual sabemos hoy en día y respetamos mucho, ¿no es cierto?, la importancia del sueño, de las horas de sueño, la calidad de sueño, de los hábitos o higiene del sueño. Y para hacer más empática la conversación de todo lo que vamos a enfrentar, les quería mostrar una de tantas cosas que hay hoy en día en la evidencia científica, que este es uno de los trabajos que encuentro que es muy bien hecho, bonito, bien demostrado cada una de sus etapas, en donde se demostró a grandes rasgos, les voy a decir, que la fibromialgia podría ser transmisible, ya que se infundieron ratones con inmunoglobulina de pacientes con fibromialgia y desarrollaron alteraciones de la percepción del dolor, desarrollaron cambios conductuales como aislamiento, desarrollaron, a ellos se les estudió el ganglio dorsal, la raíz dorsal de la médula, y se vio que tenía un mecanismo de activación muy parecido a los modelos de fibromialgia hoy en día. Y todo eso también se vio con biopsias de epidermis, en donde se vio cómo había estas inmunoglobulinas de la fibromialgia podían ser captadas a nivel de la epidermis y desarrollar los ratoncitos una menor inervación. Y entonces nos enfrentamos, ¿no es cierto?, cada vez que llega un paciente con dolor crónico a un diagnóstico diferencial. Estos son los diagnósticos diferenciales que más nos preocupan en el ámbito articular, reumatológico y neurológico a los médicos que atendemos a los pacientes con fibromialgia, que no tengamos en concomitancia o definitivamente en exclusión otro síndrome muy parecido.
Puede ser el síndrome de hipermovilidad, una pelvis espondilopatía, que son las artropatías seronegativas, con entesitis, con tendinitis, con dolor lumbar crónico inflamatorio, o que tenga un síndrome de Sjögren, dado que tiene artralgias, mialgias y fatigabilidad. O que tenga un problema de la tiroides, como muy simulador y muy prevalente, mucho más que fibromialgia tal vez. O que nos estemos enfrentando a una encefalitis miálgica o conocido como síndrome de fatiga crónica. Esto es lo que nos preocupa a nosotros, pero lo que les preocupa a los pacientes es no tener una esclerosis múltiple, es no tener un cáncer oculto y finalmente no terminar con una demencia. Esas son las cosas que uno tiene que aclarar, porque son cosas que en los cuestionarios aparecen cuando uno entrevista a los pacientes. Entonces, mi preocupación como profesional de salud está en situaciones menos graves, probablemente que las que tiene el paciente, porque está dentro de todo lo que el paciente tiene también una mirada más catastrófica de su futuro. Y esto es para solamente en relación a la encefalitis miálgica o síndrome de fatiga crónica, que ustedes vean en una gran revisión de estadísticas de estudios de investigación, cómo se ve que la superposición entre los dos diagnósticos es muy común. Probablemente el mayor rasgo de diferencia es que el síndrome de fatiga crónica tiene más fatiga que dolor, y fibromialgia tiene más dolor que fatiga, por decirlo así, o como síntoma más llamativo para el paciente. Pero cada vez que nos enfrentamos a un diagnóstico de dolor crónico, sea localizado o generalizado, tenemos que, hoy en día, por lo menos se pide a los profesionales que piensen en la sensitización como un factor que puede llevar a una cronificación o a una expansión del dolor. Por lo tanto, en este estudio o en esta revisión del Lancet, que está muy bien hecha, es muy didáctica, nos llama la atención o nos piden que cada vez que enfoquemos un paciente con dolor, pensemos, ¿este paciente tiene rasgos de sensitización central o no los tiene? Porque si tienes rasgos de sensitización central desde los primeros síntomas, nuestras estrategias van a ser para tratar esos mecanismos neurológicos centrales del dolor. Y si no los tiene, probablemente nos vamos a poder enfocar en una forma un poco más simplificada a el tratamiento del dolor periférico con alodinia que es periférica, que está dado en estructuras anatómicas identificables y no neurológicas. Así que desde el primer enfoque diagnóstico tenemos que tener esas alertas. Y de hecho en este artículo hablan como de un termómetro de la sensitización y ellos hablan que, por ejemplo, síndromes dolorosos crónicos, pero que tienen menos sensitización sería el hombro doloroso y las tendinopatías de las extremidades inferiores. Medianamente sensitivos o con sensitización mediana o moderada hay otros como el dolor lumbar crónico, el dolor de cuello no traumático, los dolores postcáncer, el dolor en la pediatría, la osteoartritis o artrosis, etc. Y con mayor termómetro o mayor grado de sensibilización está fibromialgia, el dolor de cuello traumático, el síndrome de fatiga crónica, la cefalea tensional, la migraña, etc. Entonces, cuando estamos enfocando en esto, tenemos que también por termómetro, por decirlo así, o tener como una aproximación de que estos síndromes en que estoy pensando son de los de mayor sensitización. Por lo tanto, pensar en mecanismos centrales y pensar en una terapia que debe involucrar esos mecanismos centrales. Ahora, específicamente en fibromialgia se han identificado indicadores que son muy característicos de la enfermedad y que en este Nature los pintaron o los pusieron en rosado, ¿no es cierto? Y otros que son comunes, que son hallazgos comunes, pero no son tan específicos o tan representativos de fibromialgia. Esto es lo que nosotros le decíamos dominios antes, que son los trastornos del sueño, como el insomnio, estos despertares de mucha frecuencia y a veces muy inconscientes, y un sueño no reparador. El dolor, que ya sabemos que es generalizado y que está descrito a veces en términos de dolor neuropático, porque tiene algunas características de neuropatía, y la fatiga. Son con las cosas más centrales, pero miren todos estos cuadritos grises que son muy frecuentes de encontrar y que estos completaban lo que se llamaba la escala de síntomas sensitivos, que están en el área neurológica central, están en el área de alteraciones autonómicas, en las áreas de síndromes regionales dolorosos,
es hipersensibilidad, ¿ya? Y amanecer rígido, amanecer, que a veces nos confunde un poco porque siempre los reumatismos que amanecen con rigidez hablan de inflamación, pero esto es una rigidez más breve, ¿ya? Que dura menos de 2 horas. Esos son los dominios o hallazgos más frecuentes. Y en base a eso, que los pacientes, que con el conocer y el observar de muchos años, estamos hablando desde los años 60, recién cuando se empieza a elaborar este pensamiento de que esto es un ente, una enfermedad distinta a otra, que es distinta a la depresión, que es distinta a un trastorno de personalidad, que es etcétera, que es recién desde los años 60, empiezan a elaborarse como aproximaciones hasta que aparecen los criterios diagnósticos en fibromialgia. Los primeros fueron los del 1990, ¿ya? Y están hechos por un grupo de estudiosos, donde están encabezados por el doctor Wolf, que él, sin ser clínico, él trabaja con la base de datos, o sea, no es que nunca haya sido clínico, pero sus trabajos, y por los cuales se ha hecho más conocido y su mayor aporte ha sido en base a el análisis de grandes datas nacionales americanas, ¿ya? Y este mismo grupo que estableció los criterios del año 90 fue el que estableció los cambios que promovieron la elaboración de los criterios de clasificación del 2010. Ya, ahí están las publicaciones para que lo revisen. Y esto es sucintamente lo que eran los criterios de ACR para del 2000, perdón, desde 1990, que hablaban de una historia de dolor difuso, crónico, mayor a 3 meses. Eso se ha mantenido a lo largo de todos los criterios. En estos 3 puntos fundamentales que tenían los criterios, el paciente debía tener más de o igual a 11 puntos de 18 puntos sensibles, tender points, no trigger points, tender points que estaban distribuidos en una situación anatómica bastante específica y que tuviera entonces este dolor por más de 3 meses. Y se acabó, no había necesidad de hacer nada más. Entonces se vio que estos criterios de clasificación hechos por distintos operadores con distintos pacientes cumplían una sensibilidad del 88% y una especificidad del 81%. Lo que pasó fue que empezó a darse cuenta que estos criterios del 90 no eran uniformemente aplicados porque los tender points no eran bien localizados, no era bien ejercida la fuerza. Hay una fuerza de 4 kilos por centímetro cuadrado que debe ejercerse hasta que la uña se ponga blanca y no más que eso, porque sobre eso también muchos cuadros son dolorosos, muchas presiones son dolorosas. Además tenía que haber, y esto pasaba mucho, que el dolor y los tender points no eran los únicos aspectos que tenía que tener el dolor generalizado y los tender points, porque se obviaban muchos síntomas fundamentales, como la fatiga, la disfunción cognitiva y los disturbios del sueño, y porque con todo esto se dio cuenta que uno podía, si uno eliminaba los tender points, podía hacer el diagnóstico de fibromialgia desde el escritorio, casi sin examinar al paciente, lo cual no es tan malo. Entonces se crearon estos criterios de la CR 2010 que decía que un paciente que cumple estos criterios puede ser clasificado a fibromialgia si tiene un índice de dolor generalizado mayor a 7 puntos y una escala de síntomas somáticos mayor a 5, o podía tener un poco menos de índice de dolor generalizado y una mayor cantidad de síntomas de la escala de síntomas. Estos síntomas debían estar presentes en un grado similar en los últimos 3 meses o se conservó y el paciente no tenía otra condición. Esto lo complicó porque también estaba en los criterios del 90 y esto sería como repasarse todo el Harrison de medicina interna para poder diagnosticar la enfermedad, lo cual lo hace muy complejo, más todos los cuadros traumatológicos que también pueden eh, dar soporte al diagnóstico. Entonces estos criterios, que se basaban en el índice de dolor generalizado, los síntomas propios de la enfermedad, como la fatiga, despertar cansado y síntomas cognitivos, y la escala de síntomas, que son muchos, podían ayudar a hacer el diagnóstico. Esto nosotros en la OT del 2016 del Ministerio los pusimos en puntaje, tabulables y fácilmente realizables. Ya está desfasado eso, ya no podemos seguir aplicando esto, pero siempre ayuda en el pensamiento clínico. Todas estas áreas de dolor eran los índices de dolor generalizado, o sea, tórax, extremidades superiores, inferiores y mandíbula. Y los síntomas somáticos son de diversa índole, como musculoesqueléticos, como de los 5 sentidos, por decirlo así, y también otras alteraciones de memoria, cefalea y sensaciones de adormecimiento. Entonces se vio que era necesario revisar esto, y en el 2016 se revisaron los criterios del 2010, se hicieron 14 estudios de validación,
se estableció que habían puntos que había que dejar y otros que habían que cambiar. Se estableció que siempre estos síntomas que debían estar más de 3 meses era algo estable. Se redujo esta gran cantidad de puntos de dolor, o 19 áreas, a 5 áreas o regiones, y se dijo que el diagnóstico podía estar presente si el dolor se mantuvo esto, pero se dio mayor énfasis al dolor generalizado de 4 en 5 regiones que se podían examinar, que era tórax y extremidades superiores e inferiores. Lo más importante, lo más relevante del 2016 es que se estableció que el diagnóstico de la fibromialgia es independiente de otros diagnósticos relevantes que puedan coexistir en el paciente o que se puedan encontrar a posterioridad. Entonces, esto dio la clave para que entre los psiquiatras también y los que hacemos medicina del dolor crónica, nos pusiéramos de acuerdo, porque esto era una cosa constante, era un roce habitual que hacía que el paciente se viera en medio de esta discusión entre unos y otros profesionales. Finalmente, la fibromialgia puede, y de hecho está presente en muchas enfermedades, incluso reumatológicas, y eso es súper importante de distinguir. Así que se estableció para el 2016 que los criterios que les conté recién eran de una sensibilidad y una especificidad alta, ¿ya? Pero después aparecieron la forma de comparar si estos criterios ACR de 2016 eran tan buenos como otros que habían habido, otros intentos de criterios, y uno de los criterios como más conocidos era los APPT, que es del ACTION, que es un grupo de estudio de la American Pain Society, y que se esfuerza en hacer la taxonomía. Es un grupo dedicado a hacer la taxonomía de los criterios. Y ellos establecieron mucho más simple qué eran las áreas de dolor, acompañado de fatiga y de alteraciones del sueño. Y dijeron, con esto el diagnóstico es mucho más fácil. Y antes de ellos estaba el grupo FAS, que era de Fibromyalgia Assessment Status, y que decía que uno podía hacer esta tablita que es autoaplicada, que es muy fácil. Entonces el paciente va graduando sus síntomas y va pintando o poniéndole color o grado a cada área de dolor. Entonces quedamos entre, bueno, hacemos ACR 2016, FAS o APTT. Y se hicieron dos esfuerzos de comparación. En este esfuerzo, obviamente, el gold estándar son las ACR del 2010. Por lo tanto, el 97% de los pacientes cumplían con esos criterios. De estos fueron 95 pacientes. Y fueron comparados con otros pacientes, con personas portadoras de otros reumatismos dolorosos crónicos. Y se vio que la CR tenía un 94% de especificidad y eso, y los del 90 caían mucho, 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 pero no eran tan buenos los criterios APPT y no eran tan buenos los criterios FAS. Pero era, claro, el gold estándar eran ACR 2010. Y después otro grupo hizo esta publicación que también comparó FAS con APPT y le fue un poco más bien a esta escala autoaplicada que es el FAS. Pero en lo que hay que tener claro es que para hacer el diagnóstico uno puede elegir uno de los criterios porque son criterios de clasificación más que de diagnóstico. Y cuando uno hace publicaciones uno tiene que definir claramente cuál usó. Pero uno en la práctica clínica uno debe inclinarse por alguno, ¿ya? Lo más importante es establecer también la comorbilidad, o sea, así como la fibromialgia puede coexistir con otros reumatismos dolorosos crónicos, como yo les explicaba, Sjögren, pelvis espondilopatía, incluso lupus, 60 y tantos por ciento, 63% de pacientes con lupus a lo largo de su vida cumplen criterios de fibromialgia, y en artritis anda por ahí por el 35%. Entonces sí coexisten, y la fibromialgia puede ser una situación que está antes o después o durante el manejo de otro cuadro de dolor crónico. Pero sí tenemos que tener mucha claridad en que es una enfermedad con mucha comorbilidad que se ha establecido. Acá yo menciono unas revisiones y de las comorbilidades más comunes está la migraña crónica, la cistitis intersticial o la vejiga hipersensible o irritable, pero también hay mucha comorbilidad gastrointestinal. Nosotros incluso en Chile tenemos publicaciones de la coexistencia con intolerancia a la lactosa, con síndrome de intestino irritable. Y tenemos otras comorbilidades como son los trastornos del sueño y sobre todo los cuadros de salud mental como el síndrome de estrés postraumático y los cuadros depresivos.
Pero de todas las cosas que creo que hay que tener más énfasis es que tiene comorbilidad muy alta con el sobrepeso y la obesidad. Y eso es tan importante que llega a ser el 60%. Pero no solo es importante en términos diagnósticos de comorbilidad, sino que es también en términos pronósticos, ya que el índice de masa corporal más alto, o los pacientes que tenían índice de masa corporal más alto, eran también los que tenían peores resultados en su tratamiento multimodal para la fibromialgia. Y, por lo tanto, cuando establecemos modelos de atención, tenemos que poner nuestro énfasis en hábitos, salud mental, estilos de vida, actividad física y un poco de farmacoterapia, que es lo que en la mayoría de las guías de los países desarrollados está eh, menos estimulado, es hacer solo farmacoterapia, que sabemos que con suerte tiene un 40% de alivio, ni siquiera mejoría. Y por lo tanto uno podría ir a revisar diferentes guías de tratamiento como estas del 2017, que era una guía que se llamaba Treat to Target, o sea, trate con un objetivo, que era una copia de artritis reumatoide que también se hace como Treat to Target, pero aquí es más difícil de establecer. Y se pide en el fondo que se haga un tratamiento integrativo, en donde la primera etapa es educación al paciente. Y las otras tres en el primer enfoque también tienen que contener los pilares fundamentales, que son la salud mental, atención y tratamiento específico de la salud mental, fármacos y actividad física. Y todo esto se va repitiendo aunque el paciente sea refractario, y la diferencia es que en medicamentos podemos avanzar a veces a relajantes musculares, opioides débiles y cannabinoides, y siempre vamos a estar con la terapia cognitivo-conductual, que es la que tiene más publicaciones, y otras técnicas que han salido actualmente, como algunas técnicas de afrontamiento, que le enseñan al paciente a ser un poco más, ¿cómo se llama? Por decirlo así, a tener una aproximación mucho más compasiva de su enfermedad. Y la actividad física y actividad física. ¿Por qué? Porque esto está establecido que estadísticamente que los pacientes que hacen ejercicio para el tratamiento de su fibromialgia versus los que no hacen ejercicio regularmente tienen mejor calidad de vida, mayores niveles de bienestar, menos días de trabajo perdido y tienen menos niveles de depresión. Entonces, esto está bastante demostrado con muchos tipos de ejercicio. Aquí no hay una única modalidad. ¿Por qué? Porque si no tenemos buenos resultados, tenemos que dar algunas como graduaciones de la enfermedad. Y resulta que no hay nada establecido en clasificación para graduar la enfermedad. No es como en el cáncer, que uno dice estadio 1, 2, 3, 4, no es como en artritis reumatoide, que dice estado funcional 1, 2, 3, 4. No sucede eso, porque el daño estructural no es evidenciable. Por lo tanto, podemos usar términos como severa cuando el compromiso funcional cognitivo y físico es muy alto. Podemos hablar de una fibromialgia en crisis cuando había una acentuación importante de síntomas que afecta en forma mayor al paciente para para sus actividades o sus tareas. Y podemos hablar de refractariedad, cuando vemos que a pesar de todos los tratamientos realizados no hay un buen resultado. Y en eso, a pesar de todo, hay muy pocas publicaciones. Y la última publicación que se hizo por un grupo latino y hispano-latino de expertos en fibromialgia fue que consideráramos el término de fibromialgia refractaria. ¿Por qué? Porque esto tiene importancia para clasificar pacientes que tienen derecho a licencias médicas y a postular a una pensión de discapacidad. Y lo más importante es primero estar seguro que el diagnóstico es correcto o que es el único o está diferenciado de otros diagnósticos, y que se ha hecho en forma evidenciable un tratamiento que contenga las tres etapas mínimas que debe tener el tratamiento para la fibromialgia, que es, repito, atención y tratamiento de alteraciones mentales o trastornos del ánimo, trastornos de ansiedad, actividad física guiada por un profesional de salud y algunos fármacos que nos permiten una situación de puente para que el paciente tolere todo lo que le estamos pidiendo, que es el cambio de hábitos. ¿Por qué es importante esto? Porque es una enfermedad de mal pronóstico. En términos de mortalidad, los pacientes con fibromialgia se suicidan más, tienen mayor ideación suicida, y comparado con el lumbago, que es el mayor de todas las causas de dolor crónico, se suicidan también más. También tiene mayor cantidad de muertes accidentales,
Puede ser por la enfermedad o por los fármacos que usamos, así que tenemos que asumir esa responsabilidad. Y también se ha visto que tienen mayor mortalidad enfermedades cardiovasculares y hepatitis crónica, pero no hay mayor mortalidad por malignidad y no hay, en términos de los síntomas, no hay mayor evolución a la demencia, que es algo que le preocupa mucho a los pacientes, pero la persistencia de síntomas es casi segura. Lo que le hace a los pacientes muy bien es aprender de la enfermedad, no esperar que se les pase, porque los síntomas persisten a lo largo de la vida, fluctúan en intensidad, en frecuencia, y lo más importante es que los pacientes aprenden a manejarlo, porque aprenden a manejar la enfermedad. Y en el de las pocas cosas que he publicado en fibromialgia juvenil, desgraciadamente, sabemos que los síntomas permanecen a lo largo del tiempo de la vida de los pacientes. Y tienen pobres logros, incluso no obtienen buenos logros educacionales. Así que los invito a seguir entendiendo la compleja patología y, por supuesto, a trabajar juntos. Y en ese sentido, recordarles que nosotros con la Corporación de Fibromialgia estamos siempre haciendo cursos de actualización dirigidos a todos los profesionales que atienden la salud en fibromialgia. Y esta versión, que es la 9ª, nos corresponde el 25 de agosto, va a ser 100% online. Así que los invito a todos los que les interese el tema a seguir aprendiendo para poder atender mejor a nuestros pacientes. Muchas gracias.